El aire en el taller de Clara Valdés olía a tiempo detenido, una mezcla densa de cuero antiguo, pegamento de almidón y el polvo dorado de siglos suspendido en los haces de luz que se filtraban por el alto ventanal. Sus dedos, finos y precisos, se movían con una reverencia casi litúrgica sobre el lomo agrietado de un incunable del siglo XVI. Cada puntada de hilo de lino era un susurro, una promesa de resurrección para una historia que el mundo había olvidado. A sus 23 años, Clara se había convertido en la guardiana de memorias ajenas porque la suya propia parecía un manuscrito en blanco, con las páginas intactas y esperando una tinta que nunca llegaba. El silencio de la enorme mansión de Salamanca era su compañero constante, un eco perfecto del vacío que anidaba en su pecho, una quietud que la protegía del mundo exterior, pero que también la asfixiaba lentamente, día tras día. ¿Qué secreto esconde esta joven atrapada en el tiempo y qué sucederá cuando una fuerza brutal de la modernidad irrumpa en su frágil mundo? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que cambiará su vida para siempre. Suscríbete y comenta qué crees que la atormenta. Tu opinión es clave para desvelar este misterio. Queremos leerte y saber qué piensas sobre los dilemas que Clara enfrentará en su camino. Clara Valdés era una criatura anacrónica, una joven cuya belleza se escondía tras una modestia impuesta y una timidez que era casi una segunda piel. Su largo cabello castaño solía estar recogido en un moño severo, como si temiera que un solo mechón suelto pudiera delatar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su interior. Sus ojos, de un profundo color avellana, lo observaban todo con una intensidad melancólica, acostumbrados a descifrar los secretos de los pergaminos y no las intenciones de las personas. Su virginidad no era una bandera ni una elección consciente, sino la consecuencia lógica de una vida vivida entre muros, una jaula de oro y obediencia. Era la pureza que su familia esperaba de ella, el último activo intacto en un linaje que se desmoronaba, y Clara lo cargaba como un pesado broche de honor que en realidad sentía como un grillete. La mansión del barrio de Salamanca era tanto su hogar como su mausoleo, un gigante de piedra y silencio que había visto días de gloria, y ahora se aferraba a una dignidad decadente. Los muebles nobles estaban cubiertos por sábanas blancas como fantasmas del pasado. Los retratos de sus antepasados la observaban desde las paredes con miradas severas, y los suelos de mármol crujían bajo sus pies, como si se quejaran del peso de la historia. Cada rincón susurraba las glorias perdidas de los Valdés, un recordatorio constante de su deber y del sacrificio que se esperaba de ella. Clara se movía por los pasillos como una sombra, sintiendo el frío de las paredes en su piel, consciente de que ella era solo una pieza más en el inventario de la casa, tan valiosa y tan inerte como la vajilla de plata o los tapices flamencos que ya nadie admiraba. Solo en su taller, ubicado en la antigua biblioteca del ala oeste, Clara sentía que podía respirar. Aquel espacio era su santuario, un reino de orden y propósito en medio del caos silencioso de su existencia. Las herramientas descansaban en perfecto orden sobre la mesa de trabajo, plegaderas de hueso, bisturís afilados, prensas de madera maciza. El aroma del papel y la piel la envolvía, un perfume más íntimo y real que cualquier fragancia humana que hubiera conocido. Allí, entre volúmenes centenarios, ella no era la hija obediente ni la heredera de una ruina, sino una artesana, una creadora. Con sus manos devolvía la vida a lo que estaba roto, unía lo que estaba separado y protegía la belleza de la devastación del tiempo. Era una pasión controlada y meticulosa, el único cauce que había encontrado para un torrente de emociones que no se atrevía a nombrar. Sin embargo, al final del día, cuando la última luz se desvanecía y guardaba sus herramientas, el vacío regresaba con una puntualidad cruel. Se sentaba junto al ventanal y observaba las luces de Madrid, una ciudad que bullía de vida a pocos metros de su jaula. Veía parejas paseando, grupos de amigos riendo, el pulso de un mundo del que se sentía completamente ajena. Leía historias de amores arrebatados, de pasiones prohibidas y de heroínas que desafiaban su destino
en los mismos libros que restauraba, pero esos sentimientos le parecían tan lejanos como las estrellas. Era un hambre sorda, una nostalgia por algo que nunca había vivido, la certeza de que su vida era una existencia prestada, un prólogo interminable a una historia que quizás nunca comenzaría a escribirse, la dejaba con un pozo de amargura y una soledad casi insoportable. Esta sensación de irrealidad era el resultado de una educación diseñada para anularla. Desde niña se le había enseñado que el deber estaba por encima del deseo, que el apellido Valdés era una carga sagrada y que su papel era preservarlo. Su padre, un hombre de principios rígidos y orgullo herido por la decadencia económica, gobernaba la casa con una autoridad incuestionable. Su madre, ausente en un mundo de migrañas y lamentos, reforzaba la idea de que el sacrificio era la mayor virtud de una mujer. No había espacio para los sueños de Clara, para sus anhelos o sus miedos. Se esperaba de ella que fuera dócil, pura y, llegado el momento, útil. Un matrimonio de conveniencia que salvara a la familia de la bancarrota era su destino manifiesto, un contrato firmado mucho antes de que ella tuviera voz para protestar. Aquella tarde, mientras cerraba con delicadeza la cubierta de un viejo libro de poemas de amor, una extraña inquietud se apoderó de ella. El cielo, que había estado despejado, comenzaba a cubrirse de nubes grises y densas, presagiando una tormenta. Un viento inusual se coló por las rendijas del ventanal, haciendo temblar una pila de papeles y trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono, un aroma a cambio inminente. Clara sintió un escalofrío que no era de frío. Fue una premonición, la sensación física de que el orden inmutable de sus días estaba a punto de resquebrajarse, como si el mundo exterior, ese que tanto había temido y anhelado, finalmente hubiera decidido derribar los muros de su fortaleza de papel y silencio para reclamarla. El destino, al fin, parecía haber decidido escribir el primer capítulo de su historia. El día en la mansión de los Valdés comenzaba con el rigor de un metrónomo, marcando un tiempo fúnebre. Clara se despertaba no por la luz del sol, que apenas se atrevía a penetrar los pesados cortinajes de terciopelo, sino por el frío que emanaba del suelo de mármol y se colaba bajo las sábanas. Era un frío antiguo, impregnado en los muros, el mismo que sentía en el alma. Su rutina era una coreografía de gestos medidos y silenciosos, vestirse con ropas modestas de colores neutros, recoger su cabello en un moño que aprisionaba cualquier atisbo de rebeldía, y bajar la gran escalinata de madera, sintiendo las miradas de sus antepasados desde los óleos oscurecidos por el tiempo. Cada peldaño era un descenso a la realidad de su existencia, una jaula dorada cuyas barras, aunque invisibles, eran más sólidas que el acero forjado. El desayuno era una liturgia de silencios. En la cabecera de la inmensa mesa de caoba, don Ricardo Valdés se atrincheraba tras las páginas salmón de un diario económico, un baluarte de papel contra la marea de la ruina. No hablaba, pero cada sorbo de café, cada tenso crujido del periódico, era una sílaba en el discurso de su decepción. Clara sentía su mirada sobre ella, incluso sin verla. Era una mirada que no buscaba a su hija, sino que tasaba un activo, calculando su valor en el mercado del matrimonio. El aroma del pan tostado se mezclaba con la amargura de lo no dicho, y ella comía despacio, masticando su deber, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba con cada bocado forzado en aquella atmósfera irrespirable que olía a dignidad perdida. En el otro extremo de la mesa, su madre, doña Isabel, era una figura de porcelana a punto de quebrarse. Vivía en un limbo de migrañas y recuerdos de un esplendor que ya solo existía en su mente. Su papel en la opresión de Clara era más sutil, pero igual de efectivo. Hablaba con un hilo de voz sobre las hijas de sus amigas, muchachas que habían asegurado su futuro y el de sus familias con matrimonios ventajosos. La tía Carmen siempre decía que el mayor tesoro de una mujer es su reputación y su capacidad de sacrificio. Suspiraba, mientras se llevaba una delicada taza a los labios. Cada una de sus palabras era una pincelada más en el retrato de la esposa perfecta y abnegada que Clara estaba destinada a ser
un recordatorio constante de que su felicidad personal era un lujo que los Valdés ya no podían permitirse. Tras el desayuno, Clara se refugiaba en la biblioteca, pero antes se detenía un instante en el gran salón, junto a los ventanales que daban a la calle. Observaba el pulso del barrio de Salamanca, un mundo que le pertenecía por cuna, pero del que estaba exiliada por la precariedad. Veía mujeres de su edad saliendo de los portales, vestidas con una elegancia moderna y despreocupada, hablando por sus móviles, quedando para tomar un café. Eran libres. Esa palabra resonaba en su cabeza con la fuerza de una blasfemia. Ella era un espectro en su propia casa, una reliquia observando la vida desde detrás de un cristal sucio de historia, sintiendo una punzada de envidia tan aguda y dolorosa que tenía que apartar la vista para que las lágrimas no traicionaran su compostura. Esta sensación de encarcelamiento se había forjado a lo largo de los años con pequeños actos de anulación. Recordaba con una claridad hiriente la tarde en que con 15 años le había confesado a su padre su sueño de estudiar Bellas Artes en Florencia. Él ni siquiera levantó la vista del libro que leía. Las mujeres Valdés no buscan aventuras en el extranjero, sentenció con una frialdad que le congeló la sangre. Su lugar está aquí, cumpliendo con su deber. La restauración es un pasatiempo adecuado, pero no olvides nunca cuál es tu verdadera vocación. Esa frase había sido el epitafio de sus sueños, la primera vez que entendió que su voluntad era una pieza irrelevante en el tablero de ajedrez de su familia, una pieza destinada a ser sacrificada para proteger al rey. La presión financiera, antes un murmullo sordo, se había convertido en un grito en los últimos meses. A veces, por la noche, oía las voces tensas de sus padres a través de las gruesas puertas del despacho de don Ricardo. Palabras como hipoteca, acreedores y desahucio se filtraban por las rendijas, palabras afiladas que acuchillaban el silencio de la mansión. Una tarde, al pasar por el pasillo, vio a su padre con el teléfono en la mano, su rostro pálido y su espalda, normalmente erguida con orgullo aristocrático, encorvada por el peso de la derrota. Escuchó una sola frase antes de que él cerrara la puerta de golpe. «Es mi última oferta, no tenemos nada más». En ese momento, Clara supo que ese nada no era del todo cierto. Quedaba ella. Ella era la última oferta. En su taller, rodeada de la paciencia del papel y la sabiduría silenciosa de los libros, Clara encontraba un respiro precario. Mientras sus manos trabajaban con una precisión casi mecánica, su mente se revelaba en silencio. Un día, restaurando una primera edición de Jane Eyre, leyó la declaración desafiante de la protagonista. «No soy un pájaro y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con una voluntad independiente». La frase se clavó en su corazón como una astilla. Por un instante, se permitió imaginarlo. Se vio a sí misma cerrando la puerta del taller, bajando la escalinata y cruzando el umbral de la mansión para no volver jamás. La fantasía fue tan vívida y embriagadora que le cortó la respiración, pero fue seguida inmediatamente por una ola de culpa que la ahogó, recordándole las cadenas invisibles que la ataban a ese lugar. La visita de doña Elvira, una vieja amiga de la familia, fue otro clavo en su ataúd. La anciana la examinó de arriba abajo, con unos ojos pequeños y avispados, como si estuviera valorando un caballo de pura sangre. «Estás preciosa, Clarita», dijo, pellizcándole una mejilla. «Una joya que necesita el engaste adecuado. En estos tiempos, una buena chica, bien educada y de buena familia es un tesoro. Tu padre sabe lo que hace». El cumplido sonó a sentencia de muerte. Clara se sintió despojada de su humanidad, reducida a una mercancía en un escaparate, un objeto cuyo único valor residía en su pureza y en el prestigio de su apellido en ruinas. Sonrió con la docilidad que se esperaba de ella, mientras por dentro gritaba con una furia que no tenía voz. Esa misma noche, su padre la convocó a su despacho. El aire en la habitación era denso, y olía a cuero viejo y a desesperación contenida. Don Ricardo no la invitó a sentarse. Permaneció de pie, junto a la chimenea apagada, su silueta recortada contra la penumbra. «Clara», comenzó, y su voz era grave,
desprovista de cualquier calidez paternal. He dedicado mi vida a proteger el legado de esta familia, un legado que se desmorona. Las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Hizo una pausa, y en ese silencio se cernió todo el peso de su destino. Pronto recibirás una propuesta, un hombre de negocios. No es de nuestro círculo, pero su fortuna puede ser nuestra salvación. Espero que entiendas la magnitud de tu deber. El honor de los Valdés descansa ahora sobre tus hombros. Clara salió del despacho sin haber pronunciado una sola palabra. No sentía tristeza ni rabia, solo un vacío inmenso y helado. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión, que ahora le parecían los corredores de una prisión. Entró en su taller y la luz de la luna se filtraba por el ventanal, iluminando las herramientas sobre la mesa. Las miró, objetos diseñados para reparar, para unir, para dar vida. Sus manos, que sabían cómo curar las heridas del papel, eran impotentes para sanar las suyas. Se acercó al cristal y vio su propio reflejo superpuesto a las luces lejanas de la ciudad. La joven que le devolvía la mirada era una extraña, una figura pálida y fantasmal cuyo rostro ya no le pertenecía. Era el rostro de un sacrificio. La pieza estaba en posición. Solo faltaba que la mano del jugador la moviera. El sonido llegó antes que el hombre, un rumor grave y gutural que rasgó el silencio sepulcral de la calle. No era el traqueteo discreto de los coches de lujo del barrio, sino el rugido contenido de una bestia mecánica, un motor potente que hablaba de velocidad, poder y una impaciencia casi insultante por las normas de la vieja ciudad. Clara, desde su taller, sintió la vibración a través del suelo de madera, una onda expansiva que pareció sacudir los cimientos de la mansión y con ellos los de su propia existencia. El coche, un vehículo negro y brillante como obsidiana pulida, se detuvo frente a la verja con una precisión quirúrgica. La tormenta que había presentido en el cielo ya no era una metáfora. Había llegado y tenía nombre, motor y sin duda, un propósito implacable que estaba a punto de desvelarse. Adrián de la Serna no entró en la mansión, la conquistó. Su figura alta y atlética, enfundada en un traje de corte impecable que parecía esculpido sobre su cuerpo, era una disonancia brutal contra la pátina de decadencia del vestíbulo. Se movía con la confianza depredadora de quien está acostumbrado a tomar lo que desea, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Su cabello era oscuro, casi negro, y sus ojos de un gris gélido lo recorrían todo con una mirada analítica que despojaba a los objetos de su historia para reducirlos a su valor de mercado. Don Ricardo Valdés lo recibió con una reverencia apenas disimulada, la postura encorvada del aristócrata vencido ante el nuevo emperador del dinero. El aire se cargó de una tensión palpable, el choque entre un mundo que moría y otro que llegaba para reclamar sus despojos. Para Adrián, la mansión Valdés no era un hogar, sino un activo en un balance. Cada retrato familiar era una partida de deudas, cada mueble cubierto por sábanas, un recordatorio del orgullo inútil que tanto despreciaba en la vieja aristocracia. Había construido su imperio sobre las cenizas de una traición que le había enseñado a no confiar en nada que no pudiera cuantificarse, a blindar su corazón con el mismo acero con el que forjaba sus negocios. Sentía un frío desprecio por aquellos que habían heredado sus nombres, pero no el talento para mantenerlos. Estaba allí para ejecutar una adquisición, una transacción limpia y eficiente. No esperaba encontrar nada que le interesara más allá de los números, y mucho menos algo que pudiera perturbar la fortaleza de hielo que había construido a su alrededor durante años. Los pasos de Adrián sobre el mármol del pasillo resonaban con una autoridad que la casa ya no recordaba. Eran firmes, rítmicos, el avance de un ejército de un solo hombre, dirigiéndose hacia el corazón del territorio enemigo. Clara, en su taller, escuchó ese sonido acercándose y sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Cada pisada era un martillazo contra el silencio que la había protegido durante toda su vida. El anuncio de que su santuario estaba a punto de ser profanado. Contuvo la respiración, sus manos quietas sobre un pergamino del siglo XVII, mientras la sombra del hombre
se proyectaba bajo la puerta antes de que el pomo girara con un chasquido seco y definitivo, abriendo paso a la tormenta que había llegado para quedarse. Al entrar en la biblioteca, Adrián se detuvo por un instante. La escena que se presentó ante él era una estampa de otro siglo. La luz dorada del atardecer se filtraba a través del alto ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como esporas de tiempo. El olor a papel viejo, cuero y cera lo golpeó, un aroma denso y orgánico. Y en medio de todo, como la pieza central de un diorama olvidado, estaba ella, una figura esbelta e inmóvil, con el cabello recogido y la concentración de una monja medieval iluminando un manuscrito. Por un segundo, la vio como lo que era, una pieza de museo, tan frágil y anacrónica como los volúmenes que la rodeaban. Una curiosidad, nada más. Un activo más en el inventario de la decadencia. Clara levantó la vista y el impacto fue físico, como si el aire se hubiera solidificado de repente en sus pulmones. El hombre que estaba en el umbral no se parecía a nadie que hubiera visto antes, ni siquiera en los grabados de los héroes o villanos de sus libros. Su presencia era abrumadora, una energía cruda y moderna que parecía absorber la luz y el silencio de la habitación. Tenía la mandíbula afilada de un halcón, los labios finos y una mirada que no observaba, sino que diseccionaba, despojándola de todas sus capas protectoras en un solo instante. El traje oscuro era una armadura que no ocultaba, sino que acentuaba la fuerza contenida en sus hombros y su pecho. Olía a algo limpio y caro, pero bajo esa fragancia, Clara percibió una nota metálica, fría, el olor del poder. Adrián de la Serna, mi hija. Clara, la voz de su padre sonó extrañamente lejana, un eco de un mundo que ya se desvanecía. Adrián avanzó hacia ella, y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, no con la lascivia de un hombre vulgar, sino con la fría evaluación de un coleccionista ante una pieza rara. Extendió la mano, un gesto que era más una orden que una invitación. Clara, sintiendo que todos los músculos de su cuerpo se tensaban, puso su mano en la de él. El contacto fue un choque eléctrico. Su piel era dura y emanaba un calor febril que contrastaba brutalmente con la frialdad de su mirada. Fue un apretón breve, firme, posesivo. Un acto de toma de posesión que duró apenas 2 segundos, pero que pareció sellar un contrato invisible. Él retiró la mano y su atención se desvió de ella al instante, como si ya la hubiera catalogado y archivado. Su voz, cuando habló, era un instrumento de precisión, grave y sin inflexiones, cortando el aire sagrado de la biblioteca. Una colección impresionante, dijo, aunque su tono sugería que la palabra que realmente pensaba era inventario. Comenzó a caminar entre las estanterías, pasando los dedos por los lomos de cuero con una familiaridad que a Clara le pareció una profanación. Hablaba de tasaciones, de seguros, de la posibilidad de digitalizar y vender los originales. Cada palabra era un golpe, una demostración de que para él, aquel santuario de historias y almas, no era más que un activo financiero a punto de ser liquidado. Se detuvo frente a la mesa de trabajo de Clara y cogió el incunable sobre el que ella trabajaba. Sus manos, grandes y poderosas, parecían desproporcionadas y brutales sosteniendo el delicado volumen. Lo hojeó con una eficiencia despectiva. ¿Realmente cree que estas reliquias tienen algún valor más allá del sentimental?, preguntó, su voz teñida de un cinismo que lo impregnaba todo. Por primera vez, una chispa de fuego prendió en el interior de Clara, una furia protectora por sus libros, por su mundo. El valor de una historia que sobrevive, señor de la Serna, respondió, y su propia voz la sorprendió por su firmeza. Es el testimonio de que la belleza puede perdurar más que el poder, algo que su dinero no puede comprar ni destruir. Adrián de la Serna la miró entonces. Realmente la miró por primera vez. Sus ojos grises se entrecerraron ligeramente, sorprendidos no por la audacia, sino por la convicción inesperada en aquella voz suave. Vio una llama de desafío en el fondo de sus ojos avellana,
una dignidad que no cuadraba con la imagen de la reliquia frágil que se había formado. No dijo nada, simplemente colocó el libro de nuevo sobre la mesa con una delicadeza inesperada y se marchó, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de electricidad. Clara se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de la resonancia de aquel enfrentamiento. El orden de su mundo había sido irrevocablemente fracturado y en las grietas, algo nuevo y terriblemente peligroso acababa de empezar a germinar. Las visitas de Adrián de la Serna se convirtieron en una perturbadora constante, una alteración en el ritmo monástico de la mansión. Llegaba sin anunciarse, con el pretexto de supervisar el inventario de la biblioteca, pero sus ojos grises rara vez se posaban en los libros, se quedaban fijos en ella. La observaba trabajar durante largos periodos de silencio, de pie junto al ventanal, su imponente silueta recortada a contraluz. Clara sentía su mirada como una presión física sobre su nuca, sobre sus manos, un escrutinio que la despojaba de sus defensas y la hacía dolorosamente consciente de su propio cuerpo, del latido acelerado de su pulso en la muñeca, de la forma en que el aire se atoraba en su garganta. El taller, antes su refugio, se había transformado en un escenario, y ella era la única actriz bajo un foco implacable. Él se movía por el espacio con una familiaridad depredadora, tocando sus herramientas, examinando los fragmentos de pergamino con una curiosidad que parecía más una evaluación que un interés genuino. Sus conversaciones eran duelos velados. Él la provocaba con un cinismo afilado, hablando del amor como una transacción y del deber como una cadena. Todo tiene un precio, señorita Valdés, incluso la belleza que usted se esfuerza tanto en preservar, le dijo un día, su voz un murmullo grave que vibró en el aire cargado de polvo. Clara, sin levantar la vista del delicado lomo de un libro de horas, respondió con una calma que no sentía. Hay cosas cuyo valor no se mide en cifras, señor de la Serna. Se mide en el tiempo que perduran, en las almas que tocan. Eso es algo que el poder no puede comprender, solo destruir. El aire entre ellos crepitaba con una electricidad no expresada, una tensión que se manifestaba en los gestos más nimios. Una tarde, mientras ella le mostraba la filigrana de un manuscrito del siglo XV, sus manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, la piel de sus nudillos contra el dorso de la mano de él, pero el efecto fue devastador. Un calor abrasador, ajeno y prohibido, se extendió por el brazo de Clara como una corriente de fuego líquido, llegando directamente a su pecho y dejándola sin aliento. Retiró la mano como si se hubiera quemado, su corazón martilleando contra sus costillas con una violencia que la asustó. Levantó la vista y se encontró con sus ojos grises, oscurecidos por una emoción indescifrable, una intensidad que la hizo sentirse a la vez presa y cazadora. Adrián no mostró reacción alguna. Su rostro se mantuvo como una máscara de fría indiferencia. Pero Clara notó el sutil endurecimiento de su mandíbula, un músculo que se tensaba y se relajaba bajo la piel. Él se apartó bruscamente y reanudó su inspección de la estantería, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el hechizo del silencio se había roto y había sido reemplazado por algo mucho más peligroso, la conciencia mutua de una atracción física que ambos se negaban a reconocer. Para Clara, aquel roce accidental fue una revelación brutal. Despertó en ella un anhelo que no sabía que existía, una curiosidad por sensaciones que solo había leído en las páginas de sus libros. Era un veneno dulce y aterrador que comenzaba a extenderse por sus venas, amenazando con disolver la voluntad que tanto le había costado construir. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, la sensación fantasma de su piel contra la de él grabada en su memoria. Por primera vez en su vida, se sintió prisionera de su propio cuerpo, de un deseo que era una traición a todo lo que le habían enseñado. Se levantó y fue al taller, buscando consuelo en el orden familiar de sus herramientas y el olor a papel. Pero incluso allí, su presencia lo impregnaba todo. Veía su sombra cerca del ventanal, oía el eco de su voz cínica. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que ya no deseaba la seguridad de su jaula. Deseaba al hombre que había venido a destruirla,
Anhelaba la tormenta que él representaba, aunque supiera que podía ahogarla. Era una contradicción insoportable, un dilema que la partía en dos. La cena de negociación fue una tortura exquisitamente orquestada. Se celebró en el gran comedor de la mansión, un espacio que olía a polvo y a glorias pasadas. Clara se sentía como una pieza de exhibición, vestida con un sencillo vestido oscuro que su madre había elegido, sentada en silencio mientras su futuro era desmantelado y reconstruido en términos contractuales. Adrián de la Serna dominaba la conversación con una facilidad insultante. No humilló a su padre con gritos o desprecios abiertos, sino con la precisión quirúrgica de sus preguntas sobre finanzas, con su conocimiento de un mundo moderno en el que don Ricardo era un náufrago. Lo redujo a un anciano incompetente y anacrónico con una frialdad tan cortante que el aire parecía helado, haciendo que cada bocado supiera a ceniza. Clara observó la escena con una mezcla de horror y una inesperada oleada de furia protectora. Vio la palidez en el rostro de su padre, la forma en que sus manos, antes tan firmes, temblaban ligeramente al sostener la copa de vino. En ese momento, no vio al hombre autoritario que había sofocado sus sueños, sino a un rey destronado, humillado en su propio castillo. La arrogancia de Adrián, su desprecio por la debilidad de su padre, encendió en ella una llama de desafío. Cuando la cena terminó y Adrián se disponía a marcharse, ella lo siguió hasta el vestíbulo. Su corazón latía con una fuerza salvaje, pero su voz, cuando habló, fue un susurro gélido que cortó el silencio. «Puede comprarlo todo, señor de la Serna. Puede comprar las paredes y los libros, pero no tiene derecho a pisotear la dignidad de un hombre vencido». Él se detuvo y se giró lentamente hacia ella. La luz del candelabro del vestíbulo proyectaba sombras duras sobre su rostro, acentuando la dureza de sus facciones. Pero por primera vez, Clara vio algo más en su mirada. No era sorpresa ni ira. Era una fascinación cruda, casi violenta. Vio cómo sus ojos la recorrían, no como a una reliquia frágil, sino como a una adversaria, a una igual. Se acercó a ella, hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, hasta que su perfume caro y masculino la envolvió por completo. «La dignidad», repitió él, su voz peligrosamente baja. «Es un lujo para quienes pueden permitírselo. Pero usted tiene fuego. Es lo único de valor real que he encontrado en esta casa». A partir de esa noche, la dinámica entre ellos cambió de forma irrevocable. Las visitas de Adrián se volvieron más frecuentes, más personales. Ya no fingía interés en el inventario. Se sentaba en una vieja butaca de cuero en una esquina del taller y simplemente la observaba trabajar, a veces durante horas. Le hacía preguntas que la desarmaban, no sobre los libros, sino sobre ella. Quería saber qué soñaba, qué temía, qué sentía cuando el hilo atravesaba el papel centenario. Cada pregunta era una incursión en su territorio más íntimo, un intento de desvelar los secretos que ella guardaba con tanto celo. Clara se sentía como una ciudad asediada, resistiendo con todas sus fuerzas a un invasor que conocía todos sus puntos débiles. El dilema moral de Clara se agudizó hasta convertirse en una agonía constante. El matrimonio ya no era una condena abstracta impuesta por su familia. Ahora tenía un rostro, una voz, un tacto. Ceder a él significaba no solo salvar a los Valdés de la ruina, sino también rendirse a la fuerza más poderosa y aterradora que jamás había conocido. Una parte de ella, la que había sido educada en la obediencia y el sacrificio, le gritaba que era su deber. Pero otra parte, una faceta de sí misma que acababa de descubrir, anhelaba esa rendición por razones mucho más egoístas y peligrosas. Deseaba explorar el abismo que veía en los ojos de Adrián. Quería saber si en esa oscuridad había algo más que cinismo y poder. Una noche la encontró trabajando bajo la luz de un flexo, el resto de la mansión sumida en la oscuridad. Él no llevaba su armadura habitual de trajes caros, sino una simple camisa oscura arremangada hasta los codos que dejaba a la vista unos antebrazos fuertes y veteados de venas.
Parecía cansado, la máscara de control ligeramente agrietada. Se quedó mirándola y dijo con una voz extrañamente desprovista de su ironía habitual: «Usted cree que puede repararlo todo con hilo y pegamento, ¿verdad? Pero hay roturas que no se pueden arreglar. El pasado no se puede restaurar». En esa frase, Clara escuchó por primera vez el eco de un dolor antiguo, una herida profunda que él ocultaba bajo capas de acero y frialdad. Esa inesperada muestra de vulnerabilidad fue lo que finalmente resquebrajó sus últimas defensas. Ver al hombre herido detrás del monstruo la desarmó por completo. De repente, su deseo no era solo una atracción física incontrolable, se tiñó de una peligrosa empatía, del impulso irracional de querer entender su dolor, de tocar la herida para ver si aún sangraba. Se dio cuenta de que el verdadero peligro de Adrián de la Serna no era su poder ni su frialdad, sino ese atisbo de humanidad rota que la llamaba desde el abismo. Sentía un impulso primario de acercarse, de ofrecer un consuelo que sabía que él rechazaría, un gesto que podría destruirla por completo. La presión de su familia se volvió asfixiante. Su madre ya hablaba de los preparativos de la boda con un entusiasmo febril, ajena a la tormenta que se libraba en el interior de su hija. Su padre, por su parte, la evitaba, incapaz de mirarla a los ojos, consumido por una mezcla de alivio y vergüenza. Clara se sentía completamente sola, atrapada en una encrucijada imposible. Rechazar a Adrián significaba condenar a su familia y renunciar a la única fuerza que la había hecho sentir viva. Aceptarlo significaba entregarle las llaves de su alma a un hombre que probablemente la destrozaría sin siquiera darse cuenta. Era una elección entre dos formas de aniquilación. Los días siguientes se movió como una sonámbula, el conflicto interno haciendo estragos en ella. Su trabajo en el taller perdió su poder sanador. Sus manos temblaban y su mente no podía concentrarse. La imagen de Adrián la perseguía, sus ojos grises, la curva cínica de sus labios, el calor de su piel. El recuerdo de su beso fantasma en el vestíbulo, ese que nunca ocurrió pero que ella sentía en cada fibra de su ser, la atormentaba. Se encontraba a sí misma anhelando su presencia, esperando el sonido de sus pasos en el pasillo con una mezcla de pavor y expectación. La batalla entre su mente, que le gritaba que huyera, y su cuerpo, que anhelaba su cercanía, la estaba desgarrando. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales del ventanal, él apareció en el umbral del taller. Estaba empapado, el cabello oscuro pegado a la frente, y la miraba con una intensidad que la dejó paralizada. No dijo nada. Simplemente avanzó hacia ella con la determinación de una fuerza de la naturaleza, sus ojos fijos en los suyos, prometiendo un final y un principio en el mismo aliento. Clara no retrocedió. Se quedó quieta, el corazón desbocado, sabiendo que el momento de la elección había llegado. Ya no había escapatoria. El dique que contenía la marea de sus emociones reprimidas estaba a punto de romperse, y ella, por primera vez en su vida, no estaba segura de querer evitar la inundación. Él se detuvo a un palmo de ella. El olor a lluvia y a él la envolvió, un aroma embriagador y primordial. Pudo ver las gotas de agua en sus pestañas, el brillo febril en sus ojos grises. Levantó una mano, lentamente, como si luchara contra sí mismo, y apartó un mechón de cabello que se había escapado de su moño. Sus dedos rozaron su sien, y el contacto fue como una llama viva sobre su piel. Clara cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad de su mirada, rindiéndose al torbellino de sensaciones que la arrastraba. El silencio se estiró, cargado de todo lo no dicho, de todo lo deseado, de todo lo temido. En ese instante, Clara comprendió la verdad de su dilema. La elección nunca había sido entre la seguridad y el deseo, o entre el deber y la libertad. La verdadera elección era entre seguir siendo un manuscrito intacto, protegido en una vitrina, o permitir que la tinta de una pasión peligrosa escribiera una historia en sus páginas en blanco, una historia que podría terminar en tragedia, pero que, por fin, sería suya. Abrió los ojos y lo miró, y en su mirada ya no había solo miedo,
sino una decisión. Estaba de pie al borde del precipicio y el abismo la llamaba por su nombre. Y por primera vez sintió el impulso irrefrenable de saltar. La yema de su pulgar trazó la línea de su mandíbula, un gesto de una delicadeza tan insoportable que Clara sintió que se desmoronaba por dentro. El frío de la lluvia que impregnaba su ropa contrastaba con el calor febril que emanaba de su piel, una contradicción viviente que reflejaba la tormenta en su alma. El mundo exterior había desaparecido, reducido al sonido furioso de la lluvia contra el cristal y el eco atronador de su propio corazón. En ese instante supo que cualquier resistencia era inútil, una mentira que se había estado contando a sí misma durante semanas. No apartó la mirada, no retrocedió. Por primera vez en su vida, en lugar de buscar refugio de la tormenta, se mantuvo firme en su epicentro, esperando ser consumida por ella, anhelándola con una desesperación que era a la vez terrorífica y liberadora. Él se inclinó, y su aliento cálido, con un rastro de ozono y noche, rozó su mejilla. Sus labios se movieron cerca de su oído, pero no la besó. Susurró, y su voz, normalmente un instrumento de poder y control, estaba rota, rasgada por una emoción cruda que nunca antes le había escuchado. «Me estás volviendo loco, Clara», dijo, y esas 4 palabras fueron la confesión definitiva, la rendición de su fortaleza inexpugnable. No era una declaración de amor, sino algo más visceral y honesto, el reconocimiento de una obsesión que lo había despojado de su armadura. Para Clara, esa confesión fue más íntima que cualquier caricia. Fue la llave que abrió la última cerradura de su voluntad, la prueba de que el caos que él había desatado en ella era un huracán que también lo arrastraba a él. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni exploratorio, sino una colisión, un acto de desesperación hambrienta. Sus labios tomaron los de ella con una fuerza que lo reclamaba todo, una posesión que no pedía permiso. El sabor de la lluvia se mezcló con una intensidad masculina y amarga, un sabor a poder y a soledad. Clara respondió con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, abriendo su boca a la de él, devolviendo la urgencia, el hambre. Sus manos, que solo conocían la delicadeza del papel antiguo, se aferraron a su camisa empapada, arrugando la tela, anclándose a él como si fuera la única cosa sólida en un universo que se disolvía. Era un beso que borraba el pasado y aniquilaba el futuro, dejándolos suspendidos en un presente brutal y absoluto. El beso no fue suficiente. Era solo el preludio de una necesidad más profunda. Sus manos dejaron su rostro y bajaron por su cuello, sus hombros, su espalda, trazando su contorno como si quisiera memorizarla a través de la tela de su vestido. Cada caricia era una marca de fuego, un lenguaje nuevo que su cuerpo entendía de forma instintiva. La apartó de la mesa de trabajo, de su mundo de orden y control, y la atrajo completamente contra su cuerpo. Pudo sentir la dureza de su pecho, la fuerza de sus muslos, la evidencia innegable de su deseo. No había espacio para el pensamiento, solo para la sensación. El aroma a cuero y papel de su taller se mezcló con el olor a tierra mojada y a piel masculina, creando una fragancia nueva y peligrosa, el perfume de su propia transgresión. Con un gruñido ahogado, Adrián la levantó en brazos como si no pesara nada. El gesto fue tan repentino y posesivo que a Clara se le escapó un suspiro. La llevó a través del taller, apartando con el pie una pila de libros, profanando el orden sagrado de su santuario con la urgencia de su pasión. La depositó sobre un viejo diván de terciopelo raído que no se había usado en décadas, un mueble fantasma cubierto por una sábana blanca. Al hacerlo, la sábana se deslizó, revelando el terciopelo gastado, como si él estuviera desvelando un secreto largo tiempo guardado. La tumbó con una delicadeza que contradecía la ferocidad de su beso. Sus ojos grises fijos en los de ella, oscurecidos por una emoción que era una mezcla de lujuria, rabia y una vulnerabilidad casi dolorosa. Sus manos fueron a los pequeños botones de nácar que recorrían la espalda de su vestido. Los desabrochó uno a uno, con una lentitud tortuosa, sus nudillos rozando su piel y provocando una cadena de escalofríos. Cada botón que se soltaba era un eslabón roto
de la cadena de su deber, de su pureza, de la vida que le habían impuesto. Cuando la tela finalmente se abrió, la deslizó por sus hombros, revelando la piel pálida y virgen a la penumbra de la habitación. Él la miró, no con la avidez de un conquistador, sino con la reverencia atónita de quien descubre algo demasiado frágil y precioso. Por un instante, el tiburón desapareció, y en su lugar quedó un hombre que parecía tener miedo de romper lo que estaba a punto de poseer. El momento culminante fue un desgarro y una unión, un dolor agudo que floreció en un calor expansivo, inundándola por completo. Clara se aferró a él, ahogando un grito contra su hombro, sintiendo cómo el último vestigio de la niña que fue se rompía para siempre. La tormenta exterior alcanzó su cenit en ese preciso instante. Un relámpago iluminó la habitación por una fracción de segundo, grabando la escena en su memoria. Su rostro contraído por una emoción desconocida, los músculos de su espalda tensos bajo sus dedos, los libros en las estanterías como testigos silenciosos de su caída y su renacimiento. Se movió dentro de ella, y cada embestida no era solo un acto físico, sino la reescritura de su historia, la tinta indeleble de su elección manchando las páginas en blanco de su vida. Cuando el espasmo la sacudió, un placer tan intenso que bordeaba el dolor, gritó su nombre. Fue un sonido desgarrado, liberador, el primer acto de verdadera posesión de su vida. Él la siguió instantes después, derrumbándose sobre ella con un peso exhausto, su cuerpo temblando, su rostro enterrado en el hueco de su cuello. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que Clara hubiera conocido. La lluvia afuera se había calmado, convirtiéndose en un murmullo suave y constante. El aire olía a ellos, a sexo, a piel y a la tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Él no se apartó, se quedó allí, protegiéndola con su cuerpo, su respiración irregular calentando su piel mientras el mundo se reconfiguraba lentamente a su alrededor. Después de un largo rato levantó la cabeza y la miró. La máscara de cinismo se había hecho añicos y sus ojos grises estaban desnudos, mostrando una herida abierta que Clara nunca había imaginado. «Durante años», dijo, y su voz era un murmullo ronco, casi irreconocible. «He construido muros, he convertido todo lo que toco en números, en activos, en poder, para no sentir nada». Hizo una pausa, y su pulgar acarició su labio inferior, hinchado por sus besos. «Pero tú eres la primera cosa real que he tocado en una década, y no sé cómo sobrevivir a ello». Esa confesión, más devastadora que cualquier demostración de fuerza, fue el verdadero acto de entrega, la rendición de su alma herida en las manos de ella. Clara lo observó, sintiendo el peso de esa verdad desnuda. Ya no era la guardiana de libros viejos, sino la depositaria de un secreto mucho más frágil y peligroso, el corazón de un hombre que había olvidado que tenía uno. Lo rodeó con sus brazos, atrayéndolo hacia ella en un gesto que era a la vez protector y posesivo. No sentía culpa ni arrepentimiento, solo una claridad aterradora. Había cruzado el umbral, había cometido el acto de transgresión supremo, no solo contra su familia, sino contra sí misma. Se había entregado al hombre que había venido a destruirla, pero en el proceso había descubierto que en las ruinas de su antigua vida, por fin, había comenzado a construir algo que era irrevocablemente suyo. El silencio que siguió a la tormenta fue más devastador que cualquier grito. El aire en el taller, denso y cargado con el aroma íntimo de sus cuerpos, se enfrió con una rapidez cruel. Clara sintió cómo Adrián se retiraba de ella, un peso que no solo abandonaba su cuerpo, sino también su alma. Lo escuchó moverse en la penumbra, el sonido de la tela al vestirse. Cada gesto, una reconstrucción de la fortaleza de hielo que se había desmoronado momentos antes. No hubo una palabra de consuelo ni una caricia de despedida. Vio su silueta erguirse, la espalda ancha y tensa, volviendo a ser la armadura impenetrable del magnate. Él era Adrián de la Serna una vez más, y ella, en el diván deshecho, no era más que el despojo de una batalla que solo él parecía haber sobrevivido, dejándola a ella como la única víctima visible del cataclismo. Él se marchó sin volverse a mirarla.
La puerta del taller se cerró con un clic suave pero definitivo, un sonido que selló su soledad y resonó en la quietud de la mansión como un disparo. Sus pasos, firmes y apresurados sobre el mármol del pasillo, se alejaron hasta desaparecer, seguidos por el rugido del motor de su coche que se perdía en la noche lluviosa de Madrid. Aquel silencio era una sentencia. Clara se quedó inmóvil, sintiendo el frío pegajoso de la sábana sobre su piel desnuda, un frío que parecía emanar de su propio interior. La ausencia de palabras fue más cruel que cualquier insulto. Le confirmó su peor temor. Para él, no había sido más que una conquista, una posesión efímera, un activo más en su interminable inventario de poder. La transacción había concluido y ella era el recibo arrugado y abandonado sobre la mesa. La vergüenza llegó como una marea helada, arrastrando consigo los restos de su orgullo. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo dolorido, un recordatorio físico de su entrega. Su santuario había sido profanado, no por la violencia del acto, sino por la ternura con la que ella misma había abierto las puertas. El diván de terciopelo, testigo de su transgresión, parecía acusarla en silencio. Se sintió sucia, no por la pérdida de su virginidad, sino por la ingenuidad de haber creído que en aquel abismo de frialdad podría existir algo más que oscuridad. Había intercambiado su bien más preciado, la integridad de su mundo interior, por un momento de pasión que ahora le sabía a cenizas. Se había entregado al destructor y él, fiel a su naturaleza, la había dejado rota entre las ruinas de su propio corazón. Pero bajo la capa de culpa y desolación, algo más profundo y feroz comenzó a agitarse. Mientras se cubría con la sábana, un temblor recorrió su cuerpo que no era de frío ni de miedo, sino de una furia incipiente. No había sido una víctima pasiva, había elegido. Había respondido a su beso con la misma hambre, se había aferrado a él con la misma desesperación. El recuerdo de su propio grito, un sonido de placer y liberación, resonó en sus oídos. Aquel acto, por muy dolorosas que fueran sus consecuencias, había sido suyo. Fue la primera decisión verdaderamente egoísta y visceral de su vida. Se tocó los labios, hinchados y sensibles, y en ese gesto no encontró solo la marca de él, sino la prueba de su propia capacidad para sentir, para desear, para arder. Una fuerza nueva, forjada en el fuego de su propia ruina, comenzaba a despertar. Mientras tanto, Adrián conducía por las calles vacías y brillantes de lluvia, sus nudillos blancos por la fuerza con que aferraba el volante. El control, su Dios y su escudo, lo había abandonado. Se había ahogado en el olor a papel viejo y en la inocencia desafiante de unos ojos color avellana. La había tomado con una urgencia que lo había vaciado, pero en lugar de la satisfacción de la conquista, solo sentía un pánico helado. Ella no era una transacción. Era un ancla que se había clavado en lo más profundo de su ser, amenazando con arrastrarlo a las aguas emocionales de las que había huido toda su vida. Su confesión, esas palabras sobre la realidad y los muros, se le antojaban ahora una debilidad imperdonable. La única solución era la distancia. Reconstruir los muros más altos, más fríos, y reducirla de nuevo a lo que debía ser, una cláusula en un contrato. A la mañana siguiente, el desayuno en la mansión Valdés fue un funeral sin cuerpo presente. Clara bajó la escalinata con una nueva compostura, una rigidez en su espalda que no era de obediencia, sino de desafío. Su padre no pudo sostenerle la mirada. Sus ojos se clavaron en el periódico con una intensidad culpable. Su madre parloteaba nerviosamente sobre telas para el vestido de novia, sus palabras flotando en el aire denso como mariposas desesperadas en una campana de cristal. Clara permaneció en silencio, comiendo con una calma metódica. Ya no sentía el peso de sus expectativas, sino una extraña y fría liberación. El juicio silencioso que emanaba de ellos ya no podía herirla. Había cruzado una frontera de la que no había retorno, y desde el otro lado, sus pequeñas reglas y su honor manchado le parecían irrelevantes. Esa misma tarde, un mensajero entregó un sobre grueso con el logotipo de las empresas de la Serna. Dentro no había una carta, ni una nota,
Solo el contrato matrimonial, un documento de 50 páginas redactado en una jerga legal fría e impersonal que despojaba al acto de cualquier vestigio de humanidad. Su nombre y el de Adrián aparecían una y otra vez, vinculados en cláusulas de confidencialidad, de reparto de bienes, de obligaciones sociales. Era la respuesta de él. Su forma de borrar la intimidad del taller y reducirla a una firma en la última página. Era un acto de una crueldad calculada, un mensaje claro. Lo que había ocurrido entre ellos no era real. Esto, el poder, el dinero, el contrato, era la única realidad que él reconocía. El documento era un muro de papel, diseñado para mantenerla a distancia. Clara se llevó el contrato a su taller. Se sentó en la misma butaca donde él la había observado tantas veces y leyó cada palabra. No lloró. La mujer que se habría desmoronado ante tal frialdad había muerto la noche anterior. Esta nueva Clara leyó el documento con una concentración analítica, la misma que aplicaba a un manuscrito dañado. Vio las cadenas que él intentaba ponerle, las cláusulas diseñadas para controlarla, para anularla. Pero también vio el miedo detrás de la arrogancia. El miedo de un hombre que necesitaba 50 páginas de legalismos para protegerse de la memoria de un solo beso. Comprendió que su poder sobre ella no era absoluto. Él también estaba atrapado, asustado de la misma conexión que ella anhelaba y temía. La batalla no había terminado, solo había cambiado de escenario. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura silenciosa. La ausencia de Adrián era una presencia constante, un vacío que palpitaba en cada rincón de la mansión. Clara intentaba trabajar, pero sus manos parecían recordar el tacto de su piel y se negaban a obedecer. Por las noches se despertaba con el corazón desbocado, el eco de su voz ronca en sus oídos. Sabía que él también sufría. Podía sentirlo a través de la distancia, una conexión invisible y dolorosa. Imaginaba su soledad en el ático de cristal, rodeado de un lujo que no podía calentar el frío de su alma, luchando contra un recuerdo que, como ella, se negaba a ser archivado y olvidado. Estaban separados, cada uno en su propia prisión, pero unidos por el fantasma de lo que habían compartido en la oscuridad. Una semana después de recibir el contrato, Clara tomó una decisión. Se puso de pie junto al ventanal del taller, observando cómo el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de colores violentos y hermosos como una herida abierta. Cogió una pluma estilográfica, la misma que usaba para sus notas más delicadas, y descorchó el tintero. No firmó en la mesa de su padre, ni en el despacho donde su destino había sido sellado. Lo hizo allí, en su propio territorio, sobre la mesa de trabajo manchada de pigmentos y cola. Su firma no fue el trazo tembloroso de una novia sacrificada, sino una línea firme y desafiante. No era una rendición, era una declaración de guerra. Iba a entrar en su mundo, no como la reliquia que él había intentado comprar, sino como la mujer real que él temía. Iba a obligarlo a enfrentarse a la verdad que ambos conocían, que lo que había entre ellos era demasiado poderoso para ser contenido en cualquier contrato. La boda se celebró sin la pompa que el apellido Valdés habría exigido en otros tiempos, pero con la fría eficiencia que caracterizaba a todo lo que Adrián de la Serna tocaba. Fue un acto civil, breve y despojado de emoción, en el despacho de un notario con vistas a la Castellana. Clara vestía un traje de seda color marfil, una elección suya que no era ni de novia virgen ni de mujer de negocios, sino algo intermedio, un territorio de nadie que ahora era el suyo. Durante la ceremonia no se miraron. Él mantuvo su perfil afilado y su mandíbula tensa, un hombre cumpliendo con una cláusula más. Ella fijó la vista en un punto indefinido de la pared, sintiendo el peso de la alianza de platino en su dedo, no como una cadena, sino como una llave. La llave de la fortaleza donde él se había encerrado. La guerra silenciosa había comenzado y el campo de batalla era ahora su vida en común, un vasto y lujoso desierto emocional que ella se había propuesto cruzar. El ático de Adrián era un palacio de cristal suspendido sobre Madrid, un espacio de líneas puras, minimalista hasta la crueldad, donde cada objeto parecía elegido
para repeler cualquier atisbo de calidez humana. No había libros, solo pantallas. No había recuerdos, solo obras de arte contemporáneo que gritaban su valor en silencio. Era la antítesis perfecta de la mansión Valdés, un mausoleo del futuro. Esa primera noche, él la guió a su dormitorio, una estancia separada de la suya por un largo pasillo de mármol blanco. «Tienes todo lo que puedas necesitar», le dijo, su voz resonando en el vacío. No era una oferta, sino una delimitación de fronteras. Antes de retirarse a su propia soledad, se detuvo en el umbral y la miró. Y por un instante, Clara vio en sus ojos grises no la frialdad del magnate, sino el pánico de un animal enjaulado que ve cómo la puerta de su celda se cierra por dentro, con él y su peor temor atrapados juntos. Clara no intentó invadir su espacio. En lugar de eso, comenzó a colonizar el suyo. Llevó consigo algunas de sus herramientas, un par de volúmenes que necesitaban una reparación urgente, y los instaló en un rincón de su habitación, creando un pequeño taller improvisado. El olor a cuero y pegamento comenzó a impregnar sutilmente el aire estéril del ático, un perfume orgánico y antiguo que era un acto de rebelión silenciosa. No le hablaba a menos que él le hablara primero. Se cruzaban en los vastos espacios como dos fantasmas de mundos diferentes, cada uno dolorosamente consciente del otro. Él la observaba desde la distancia, con una mezcla de recelo y una fascinación que no podía ocultar, como si ella fuera una ecuación imposible que su mente lógica no lograba resolver. Veía cómo sus manos daban vida a lo roto, y no entendía cómo alguien podía encontrar un propósito en la imperfección. Una noche, él la encontró dormida sobre su mesa de trabajo, la mejilla apoyada sobre las páginas abiertas de un libro de poemas persas, la luz del flexo iluminando la curva de su cuello. Se quedó mirándola durante un tiempo que le pareció una eternidad, luchando contra un impulso que lo sacudía desde dentro. Vio la vulnerabilidad y la fuerza entrelazadas en su rostro sereno. Vio a la mujer que había tomado en el taller y a la extraña que ahora habitaba su hogar, y se dio cuenta de que eran la misma persona. Con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo, extendió una mano y apartó un mechón de cabello de su frente. El contacto fue eléctrico, una descarga que le recordó la verdad que intentaba negar. Ella no se despertó, pero suspiró en sueños, un sonido suave que se clavó en su pecho como un puñal. Se retiró bruscamente, como si se hubiera quemado, y huyó a la oscuridad de su habitación, perseguido por el fantasma de un sentimiento que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando él regresó a casa y la encontró en el inmenso salón, de espaldas a él, contemplando la ciudad a través del ventanal. No estaba trabajando, simplemente estaba allí, quieta. Sobre una mesa de diseño italiano había un objeto que no pertenecía a ese mundo, un pequeño libro con el lomo de cuero ajado y las tapas desprendidas. Era un ejemplar de El Principito que él no recordaba poseer. «Lo encontré en una caja con cosas de mi infancia», dijo ella sin volverse. «Está muy dañado». Adrián se acercó y vio que sobre el libro había un pequeño trozo de papel de arroz y un pincel fino. «No se puede comprar uno nuevo y ya está», continuó ella, su voz suave pero firme. «A veces el valor no está en el objeto, sino en las manos que lo sostuvieron. A veces lo que está roto es lo único que merece la pena salvar, porque es lo único que nos recuerda que alguna vez estuvimos vivos». Él se quedó en silencio, mirando el libro roto, y por primera vez no vio un objeto dañado, sino un espejo. Vio su propia infancia destrozada, la traición que lo había quebrado, los muros que había construido para que nadie viera las grietas. Levantó la vista hacia ella, que finalmente se había girado para mirarlo. En sus ojos, Avellana no había juicio ni piedad, solo un profundo y sereno entendimiento. En ese instante, la fortaleza de Adrián de la Serna se derrumbó, no con un estruendo, sino con el silencio de la nieve al derretirse. Se dio cuenta de que Clara no había venido a su mundo para conquistarlo, sino para restaurarlo. Ella era la artesana, y él era el manuscrito olvidado, esperando las manos que supieran cómo unir sus páginas rotas,
El futuro era una página en blanco, pero por primera vez no le aterrorizaba la idea de que alguien más sostuviera la pluma. Clara había elegido su destino, y ahora él tenía que elegir el suyo. ¿Se atreverá Adrián a dejar que ella repare sus heridas? ¿O el miedo lo consumirá para siempre? El viaje de sus almas apenas comienza. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete, dale a me gusta y comparte para que no te pierdas ni un solo capítulo de su destino. Y lo más importante, comenta abajo. ¿Crees en las segundas oportunidades para los corazones rotos? Queremos leer tu historia.